La doctora Lily Grant odiaba el turno de noche. Cada minuto. Llevaba casi 2 años trabajando en la estación médica de la coalición en el umbral 7. Y, sinceramente, no mejoraba. Se suponía que este lugar sería temporal, solo una parada rápida para pagar sus préstamos de la Facultad de Medicina antes de mudarse a algo mejor. Quizás un puesto de investigación en uno de los mundos centrales. Quizás incluso regresar a la Tierra. Pero allí estaba, atrapada en el abismo de la galaxia, atendiendo a mineros borrachos que se metían en peleas de bar y a transportistas que creían poder curar sus propias fracturas con cinta adhesiva y whisky. La estación en sí era un desastre. Todo estaba viejo, oxidado y apenas funcionaba. Las luces parpadeaban constantemente. La calefacción funcionaba cuando le apetecía. Y ni hablar del equipo médico. La mitad tenía al menos 20 años de antigüedad, y la otra mitad estaba bastante segura, se mantenía en pie gracias a la esperanza y la oración. Lily trabajaba turnos de 16 horas, a veces más cuando faltaba personal, lo que ocurría prácticamente siempre. Su apartamento era una caja de metal de unos 18 metros cuadrados. Podía tocar ambas paredes si se paraba en el centro y estiraba los brazos. Su cama se plegaba contra la pared. Su cocina era una placa eléctrica y una mini nevera. Y el baño, bueno, al menos la ducha funcionaba casi todos los días. El sueldo era pésimo. Absolutamente pésimo. Después del alquiler, la comida y enviar dinero para cubrir los pagos del préstamo, le quedaban quizás 50 créditos al mes. 50 créditos. Eso le alcanzaba para una comida decente en la cantina de la estación o 2 comidas horribles. Solía optar por las comidas horribles porque al menos entonces comía 2 veces. Pero se repetía a sí misma que todo mejoraría. Solo un año más, quizá 2. Entonces tendría ahorrado lo suficiente para mudarse a un lugar mejor, a un lugar que no oliera a petróleo ni a desesperación. Esa noche en particular empezó como cualquier otra. Un par de mineros llegaron con quemaduras por una bobina de calefacción defectuosa. Los atendió y los envió de regreso. Luego, a un manipulador de carga con un esguince de tobillo. Luego, a alguien que se había intoxicado con comida en la cantina. Lo que, honestamente, ocurría unas 3 veces por semana. Estaba terminando su papeleo, contando las horas para que terminara su turno cuando las puertas de la estación médica explotaron hacia adentro. No explotaron literalmente, pero eso fue lo que se sintió. 7 figuras entraron, cada una de al menos 2 metros de altura. Llevaban armaduras que parecían costar más que todo lo que había en la estación junto. Armadura ceremonial, de plata y oro relucientes, con símbolos grabados en cada superficie. Estos no eran soldados. Eran guardias reales. Lily se congeló. Su mano se cernía sobre el botón de emergencia debajo de su escritorio, el que llamaba a seguridad de la estación. Pero algo le decía que la seguridad de la estación, con sus porras aturdidoras anticuadas y sus barrigas cerveceras, no iba a ser de mucha ayuda contra esta gente. El guardia principal dio un paso al frente. Su voz resonó por la pequeña estación médica. Buscamos a la médica humana llamada Lily Grant, la que salvó al embajador Krell. Lily parpadeó. ¿El embajador Krell? Se devanó los sesos intentando recordar. Entonces lo recordó. 3 meses atrás, el accidente del transbordador. Estaba terminando su turno cuando los servicios de emergencia trajeron a este extraterrestre, desangrándose por todas partes, medio muerto. Nunca había visto a su especie. Una especie de dignatario, dijeron. Pero no tuvieron tiempo de explicarlo porque se estaba muriendo en su mesa de reconocimiento. Había trabajado 1 hora seguida, quizá más. El tiempo se le difuminaba cuando estabas metido hasta los codos en el pecho de alguien intentando detener su desangramiento. El equipo médico fallaba constantemente. Sus suministros estaban caducados. Tuvo que improvisar con técnicas que había aprendido en la Facultad de Medicina, pero que nunca había practicado porque la mayoría de las estaciones contaban, ya sabes,
con el equipo adecuado. Apenas lo estabilizó. Luego lo transportaron en helicóptero a un hospital de verdad en un mundo central. De todos modos, dio por sentado que había muerto porque nunca supo nada más al respecto. Solo otra noche en la peor estación médica de la galaxia. Soy Lily Grant, dijo lentamente, levantándose de su escritorio. ¿Está bien la embajadora Krell? La expresión del guardia no cambió. Vendrá con nosotros. El rey desea hablar con usted. ¿El rey? ¿Qué rey? Antes de que pudiera obtener una respuesta, el guardia se hizo a un lado y entró otra figura. Esta era enorme. No solo alta, sino ancha, con regalos que llenaban toda la habitación. Vestía túnicas en lugar de armadura, de color morado oscuro con hilos de plata, y en su cabeza reposaba una corona de verdad. Este era el rey Baot del Imperio Lupiner. Lily había oído hablar del Imperio Lupiner. Todos lo habían oído. Controlaban más de 200 mundos. Eran una de las civilizaciones más poderosas del espacio conocido. Su ejército era legendario. Su cultura era antigua. Y allí estaba King, de pie en su destartalada estación médica en el umbral 7. Hizo lo único que se le ocurrió. Se quedó allí parada como una idiota con la boca abierta. King V habló, su voz profunda y resonante. Dr. Grant, hace 3 meses, usted salvó la vida de mi tío, el embajador Krell. Es hermano de mi madre, muy querido por nuestra familia. Sin su habilidad y valentía, habría perecido. Yo, solo hice mi trabajo, balbuceó Lily. Hizo mucho más que su trabajo. Usó suministros caducados y equipo defectuoso para realizar lo que nuestros mejores médicos llamaron un milagro. El embajador Krell vive gracias a usted. Se ha recuperado por completo y habla de usted con gran admiración. Lily no supo qué decir. Se conformó con un «me alegra que esté bien». El rey asintió lentamente. Luego hizo un gesto y uno de los guardias acercó un contenedor. Medía quizás 1 metro de largo, estaba hecho de algún tipo de cristal o vidrio, y dentro algo se movía. En mi cultura, continuó el rey, cuando alguien salva la vida de un familiar, le damos un regalo de honor eterno. Este es Snowfall, el último cachorro de mi camada de linajes personales de esta temporada. Es incalculablemente valioso. Y ahora es suyo. El guardia colocó el contenedor sobre su escritorio. Lily se acercó y miró dentro. Al principio, no pudo procesar lo que veía. Parecía un lobo, o algo así, solo que era blanco puro, casi brillante, y tenía 6 patas. Sus ojos eran de un azul cristalino, brillantes e inteligentes, y su pelaje parecía relucir como la luz de las estrellas. También era diminuto, tal vez del tamaño de un cachorro normal. La miró, y Lily sintió algo extraño en el pecho, como si la reconociera, como si esta pequeña criatura la conociera de alguna manera. No sé qué decir, susurró Lily. Di que lo cuidarás como cuidarías de tu propia familia. Eso es todo lo que pido. El rey hizo una leve reverencia, una reverencia de verdad. Luego se dio la vuelta y se fue, seguido por sus guardias, dejando a Lily sola en su puesto médico con un contenedor que contenía un cachorro de lobo alienígena. Lo miró fijamente un largo rato. Luego miró la hora. Su turno había terminado. Recogió el contenedor con cuidado y lo llevó de vuelta a su apartamento, con la mente a 1000 por hora. No tenía ni idea de cómo cuidar a un lobo alienígena. Ni siquiera sabía qué comía. Vivía en una caja metálica de 60 metros. Trabajaba turnos de 16 horas. Era una locura. De vuelta en su apartamento, abrió el contenedor con cuidado. El pequeño lobo, Snowfall, salió con cautela. Miró a su alrededor, olfateando el aire. Luego miró a Lily con esos brillantes ojos azules. Y entonces empezó a llorar. Ni a aullar, ni a ladrar, llorando como un bebé humano. Lágrimas de verdad rodaban por su rostro peludo. Su pequeño cuerpo se estremecía con sollozos. El sonido era desgarrador y fuerte.
Increíblemente fuerte. Lily se quedó allí, en shock. En toda su formación médica, en todos sus años de estudio de especies alienígenas, nadie le había mencionado que los lobos lupineros lloraban como bebés humanos. Se agachó y lo recogió, y al instante el llanto se suavizó. Se acurrucó contra su pecho, todavía gimiendo, y ella sintió su pequeño corazón latir con fuerza contra ella. «Oh, no», susurró. «¿En qué me acabo de meter?» Reintentar. Lily no durmió esa primera noche. Ni un poquito. Snowfall lloró durante 4 horas seguidas. Durante horas. Y cuando decía llorar, se refería a un sollozo de bebé. De esos que te hacen doler el corazón y latir la cabeza a la vez. Lo intentó todo. Le dio agua. Intentó encontrar comida, pero no tenía ni idea de que comía un lobo. Ajustó la temperatura de su apartamento, subiéndola, luego refrescándola, y luego a un punto intermedio. Nada funcionó. Lo único que ayudó fue abrazarlo. En cuanto lo alzaba y lo apretaba contra su pecho, el llanto se convertía en gemidos apagados. Pero en cuanto intentaba bajarlo, aunque solo fuera para ir al baño, los gritos volvían a empezar, tan fuertes que hacían vibrar las paredes metálicas de su pequeño apartamento. Por la mañana, Lily estaba agotada. Sentía los ojos como papel de lija. Le dolía la cabeza y tenía que estar en el trabajo en 3 horas. Entonces empezaron a golpear la puerta. Su vecino, un hombre mayor que trabajaba en mantenimiento, estaba allí de pie, con los brazos cruzados y la furia reflejada en su rostro. ¿Qué demonios es ese ruido? He estado despierta toda la noche. Algunos tenemos trabajo. Lo siento, dijo Lily, rebotando Snowfall en sus brazos. Lo recibí ayer y no sé qué hacer. Bueno, averígualo o llamo al superintendente. Se marchó furioso y Lily oyó quejas similares de los otros 2 vecinos de su piso. Miró a Snowfall. Por fin había dejado de llorar y la miraba con esos grandes ojos azules. Parecía tranquilo, contento, pero sabía que en cuanto lo dejara, todo volvería a empezar. El trabajo era una pesadilla. Obviamente, no podía llevar Snowfall al puesto médico, así que lo dejó en un corral improvisado que había construido con contenedores. Podía oírlo llorar a 3 pasillos de distancia. Los pacientes se quejaban. Su supervisor se quejaba. La seguridad de la estación apareció 2 veces preguntando si había alguna emergencia. Durante su hora de almuerzo, corrió a su apartamento para ver cómo estaba. Había llorado tanto que se había mareado. El corral estaba hecho un desastre. La miró con la expresión más triste que jamás había visto. Y el llanto se reanudó en cuanto la vio. «Lo siento, cariño», susurró, limpiándolo. «Lo siento mucho. No sé qué hacer». Intentó investigar sobre los lobos lupineros en el antiguo sistema informático de la estación, pero la información era limitada. Lo que encontró le revolvió el estómago. Las crías reales de lupineros no alcanzaban la madurez hasta los 10 años, y formaban algo llamado vínculo empático con su cuidador principal. Literalmente sentían lo que sentía su cuidador y expresaban sus emociones de la misma manera. Snowfall se había unido a ella, una humana. Así que ahora lloraba como un bebé humano porque eso era lo que había aprendido de ella en esos primeros minutos después de abrir el contenedor. Y los bebés humanos lloraban mucho. Para el tercer día, Lily apenas funcionaba. Había dormido quizás 4 horas en total. Snowfall lloraba constantemente cuando no lo sostenía. Sus vecinos habían presentado quejas formales. El superintendente ya la había advertido 2 veces, y ella todavía no tenía idea de que darle de comer más allá de las raciones de emergencia que había estado comprando en la tienda de suministros de la estación. Estaba sentada en su escritorio en la estación médica, Snowfall llorando en el transportador en su espalda cuando su supervisor la llamó a la oficina. El corazón de Lily se hundió. Sabía lo que venía. La iban a despedir o tal vez desalojar, posiblemente ambas cosas. Su supervisora, una mujer cansada llamada doctora Patterson,
Estaba sentada detrás de su escritorio con una expresión extraña en su rostro. No enojada, casi aliviada. Grant, está siendo reasignado. Con efecto inmediato. Lily parpadeó. Reasignado. Hay una nave mercante humana llamada Wandering Star. Están buscando a un médico de la nave. Solicitaron específicamente a alguien que no se molestara en viajar largas distancias y que tuviera mínimas conexiones con la vida en la estación. No lo entiendo. La doctora Patterson se reclinó en su silla. Mire, voy a ser sincera. Su situación con ese animal ha causado problemas. Múltiples quejas por ruido, interrupción de las operaciones de la estación. El superintendente rescindirá su contrato de arrendamiento, acepte o no este trabajo. Lily sintió una opresión en el pecho. Así que me están obligando a irme. Le doy una opción. La estrella errante ofrece mejor salario que el que gana aquí. Alojamiento privado. Y, por lo que tengo entendido, la tripulación está compuesta por humanos que pasaron tiempo en el espacio profundo. No les va a importar un cachorro de lobo llorón. La doctora Patterson acercó un bloc de datos al escritorio. Tiene hasta el final del turno para decidir, pero su contrato de arrendamiento está terminado de todas formas. Lily salió de la oficina sintiéndose aturdida. En realidad, no tenía otra opción. No podía permitirse un alojamiento temporal en la estación y ningún otro complejo de apartamentos le alquilaría con una mascota exótica y ruidosa. Era aceptar el trabajo o quedarse sin hogar en el espacio. Pasó sus últimas horas en el umbral 7 empacando sus pocas pertenencias. Snowfall lloró todo el tiempo hasta que ella lo levantó y entonces él se acomodó en su hombro emitiendo suaves gemidos. Parece que nos vamos de aventura, pequeño, susurró. Solo espero que sea mejor que este lugar. La estrella errante era exactamente lo que parecía. Un viejo carguero que había visto días mejores. Probablemente varias décadas de días mejores. El casco tenía parches soldados sobre parches. La pintura estaba descolorida y desconchada. Y cuando Lily subió por primera vez a la rampa de embarque con Snowfall en su portabebé, consideró seriamente dar la vuelta. Pero entonces conoció a la tripulación. El capitán Tyler Brooks tendría unos 50 años, con el pelo canoso y arrugas alrededor de los ojos. Echó un vistazo a Snowfall, que estaba llorando, y se rió. De verdad. Vaya, no bromeabas con lo del ruido. Es impresionante. Su esposa, Amy, era la piloto del barco. Era menuda, de pelo corto y negro, y una sonrisa cálida. Criamos a 3 hijos en varios barcos. Créeme, hemos oído cosas peores. La tripulación de carga estaba formada por 2 hermanos, Danny y Chris Walls. Ambos rondaban los 30, con una complexión como si pasaran su tiempo libre levantando cosas pesadas, lo que probablemente hacían. Saludaron a Lily con la cabeza de forma amistosa y ni siquiera se inmutaron cuando Snowfall dejó salir otra ballena. Y luego estaba Beth, la ingeniera. Era más joven, quizá de la edad de Lily, con el pelo rojo recogido en un moño despeinado y manchas de grasa en las manos. Miró a Snowfall con genuino interés. ¿Es un lazo en su equipo? Vaya, esas cosas se ponen enormes. Del tamaño de una lanzadera. Lily sintió que algo se aliviaba en su pecho. Estas personas no la estaban juzgando. No se quejaban del ruido. Simplemente lo aceptaban. Bienvenido a bordo, dijo el capitán Tyler. Sus aposentos están al final del pasillo. No son lujosos, pero son más grandes que los apartamentos de la estación. Salimos en 4 horas. Los nuevos aposentos de Lily eran bastante decentes. El doble de grandes que su antiguo apartamento. Una cama de verdad que no se plegaba contra la pared. Un baño privado. Espacio para que Snowfall se moviera. Esa noche, mientras la estrella errante dejaba atrás el umbral 7, Snowfall lloró hasta quedarse dormido en sus brazos. Pero esta vez, Lily no se sintió tan sola. Podía oír a la tripulación moviéndose por la nave, hablando y riendo.
Sonidos normales, sonidos familiares. Quizás, solo quizás, esto funcionaría. A la mañana siguiente, el capitán Tyler la encontró en la cocina intentando preparar la comida de Snowfall con una mano mientras el cachorro lloraba en su otro brazo. «Toma», dijo, tomando a Snowfall sin dudarlo. El cachorro pareció sorprendido, pero no aumentó su llanto. Amy y yo criamos a 3 hijos en el espacio, 2 niños y una niña. Ya sabemos cómo funciona. Tú desayunas. Yo te acompaño en esto. El pequeño se quedó un rato. Lily observó con asombro cómo el capitán Tyler paseaba por la cocina, haciendo rebotar suavemente a Snowfall y hablándole en voz baja. El llanto disminuyó. Amy entró y sonrió. Tyler tiene un don mágico. Siempre lo ha tenido. Nuestro hijo menor lloró durante 6 meses seguidos. Sobrevivimos. Tú también sobrevivirás. Por primera vez en días, Lily sintió algo parecido a la esperanza. Ya no estaba sola. Tenía ayuda. Tenía gente que la comprendía. Y Snowfall, aún gimiendo suavemente en los brazos del capitán Tyler, tenía algo que él tampoco había tenido antes. Tenía una familia, una extraña y dispareja familia de viajeros espaciales. Pero una familia al fin y al cabo. 3 meses después de su viaje a bordo de la Estrella Errante, Lily finalmente sintió que podía respirar de nuevo. No había sido fácil, ni de cerca. Pero poco a poco, día a día, las cosas habían mejorado. Snowfall seguía llorando, pero ahora entendía sus llantos. Estaba el llanto de hambre, agudo y exigente. El llanto de cansancio, que era quejumbroso y, con él frotándose la cara con las patas. El llanto de miedo, que era el peor porque significaba que algo lo había asustado de verdad. Y luego estaba el llanto de atención, que honestamente era solo su dramatismo porque ella había caminado al otro lado de la habitación. Beth había sido la primera en descubrir el patrón. Había estado en la sala de máquinas cuando Lily trajo a Snowfall de visita, y el niño había comenzado su rutina de llanto habitual. «Espera», había dicho Beth, levantando una mano manchada de grasa. «Escucha», hizo 3 llantos cortos, hizo una pausa, luego 2 largos. Hizo lo mismo ayer, justo antes de que lo alimentaras. Lily había prestado atención después de eso, y Beth tenía razón. Snowfall se comunicaba, no con palabras, obviamente, sino con patrones. 3 llantos cortos significaban que tenía hambre. 2 llantos largos significaban que necesitaba usar el baño que ella le había preparado. Un llanto largo seguido de varios cortos significaba que quería jugar. Una vez que Lily descifró el código, todo cambió. Empezó a establecer rutinas reales. Snowfall comía 6 veces al día, pequeñas comidas que Beth la había ayudado a descubrir contactando a un xenobiólogo en una de las estaciones comerciales. Resultó que las crías de Lupiner necesitaban un tipo específico de enzima proteica que solo podían digerir a ciertas temperaturas. Era complicado, pero lo consiguieron. Los horarios de sueño eran más difíciles. Snowfall no dormía como los humanos. Tomaba siestas cortas durante el día, quizá de 20 minutos cada vez, y luego se despertaba durante unas horas. Por la noche, dormía tramos más largos, pero solo si Lily estaba cerca. Ella había movido su zona de dormir justo al lado de su cama, y eso ayudaba. Podía olerla, oír su respiración, y eso parecía reconfortarlo. La tripulación ayudó de maneras que Lily nunca esperó. Amy le enseñó canciones de cuna, antiguas canciones de la tierra que les había cantado a sus propios hijos. Lily se sintió ridícula al principio, cantándole a un cachorro de lobo alienígena, pero a Snowfall le encantaba. Su llanto se suavizaba e inclinaba la cabeza, escuchando atentamente. A veces, meneaba ligeramente la cola, moviendo las 6 patas mientras intentaba ponerse cómodo. Danny y Chris, los hermanos de carga, construyeron juguetes para Snowfall con chatarra y piezas de repuesto. Hicieron pelotas que rodaban en patrones impredecibles, cuerdas para
que tirara e incluso un complicado artilugio que dispensaba golosinas cuando aprendía a presionar los botones correctos. Snowfall era inteligente. De una inteligencia aterradora. Descubrió la máquina de golosinas en menos de un día. El capitán Tyler construyó una mejor guarida para Snowfall usando red de carga y tela suave. Estaba cerrada por 3 lados, oscura y acogedora, justo el tipo de espacio que un cachorro de lupinero buscaría naturalmente en la naturaleza. Snowfall se adaptó de inmediato, arrastrando sus juguetes favoritos adentro y ordenándolos a la perfección. Pero la mayor ayuda vino simplemente de estar cerca de personas que entendían lo que significaba criar a un niño en el espacio. Siempre es más difícil de lo que crees, le dijo Amy a Lily. Una noche, estaban sentados en la cocina viendo a Snowfall intentar subirse a una silla demasiado alta para él. Cuando tuvimos a nuestro primer hijo, recuerdo haber pensado que había cometido el peor error de mi vida. Lloraba constantemente. Nada de lo que hacía parecía correcto. Estaba agotada todo el tiempo. ¿Qué cambió?, preguntó Lily. Dejé de intentar ser perfecta. Dejé de compararme con otros padres. Simplemente me concentré en superar cada día. Y con el tiempo, se volvió más fácil. No es fácil, pero es más fácil. Amy sonrió. Lo estás haciendo genial. Por cierto, mejor de lo que crees. Lily quería creerle. Algunos días sí. Otros días sentía que apenas se mantenía a flote. El verdadero punto de inflexión llegó durante una parada rutinaria en un puesto comercial. Lily había llevado a Snowfall a la pequeña bodega de carga del barco para jugar. Estaba creciendo, más o menos del tamaño de un perro mediano, y necesitaba espacio para correr. Había preparado una pista de obstáculos con contenedores de carga, y a él le encantaba correr por ella, moviendo sus 6 patas mientras intentaba superar su tiempo anterior. Ella lo estaba cronometrando en su tableta de datos cuando sonaron las alarmas del barco. Piratas, el puesto estaba siendo atacado y la estrella errante estaba atracada justo en medio. La voz del capitán Tyler llegó por el intercomunicador, tranquila, pero urgente. Todos a puestos de seguridad. Amy, prepáranos para una salida de emergencia. Lily, quédate en la bodega de carga y sella la puerta. El corazón de Lily latía con fuerza. Agarró a Snowfall, quien inmediatamente se echó a llorar al oírlo. De las alarmas, y se dirigió hacia la puerta interior de la bahía. A través de la ventana de la puerta exterior, pudo ver figuras moviéndose afuera. Figuras armadas dirigiéndose hacia su barco. El llanto de Snowfall cambió. Se volvió más profundo, más agresivo. Y entonces sucedió algo extraño. Se escabulló de sus brazos y se colocó entre Lily y la puerta exterior. Su pequeño cuerpo estaba tenso, con el pelaje erizado. Gruñía, no lloraba, no gemía, gruñía. Y a pesar de su tamaño, a pesar de ser solo un bebé, el sonido era absolutamente aterrador. Lily lo sintió más que lo oyó. Una vibración en el pecho, una presión en la cabeza. Era como si el miedo se hubiera vuelto físico. A través de la ventana de la puerta, vio a los piratas detenerse. Estaban mirando sus escáneres, sus armas. Uno de ellos señaló el barco, gesticulando frenéticamente. Discutieron un momento, luego se dieron la vuelta y corrieron. De hecho, huyeron. La alarma se detuvo. La voz del capitán Tyler regresó por el intercomunicador. Todo despejado. Los piratas se retiraron. Todos bien. Lily estaba mirando a Snowfall. El avía dejó de gruñir y la miraba, meneando la cola ligeramente, como si estuviera orgulloso de sí mismo. Esa noche, la tripulación se reunió en la cocina. El capitán Tyler miró a Lily con seriedad. ¿Qué están criando aquí exactamente? Lily negó con la cabeza. No lo sé. El rey dijo que provenía de una línea de sangre real, pero no pensé que eso significara nada especial. Pensé que era solo, ya sabes, un elegante linaje de lobos o algo así. Beth buscó información en su tableta de datos. Investigué un poco.
Los cachorros reales de Lupiner se crían específicamente para la protección. Son empáticos. Pueden percibir amenazas y emociones, y cuando perciben peligro para su cuidador, emiten una especie de advertencia psíquica. No es peligroso, pero es profundamente inquietante para cualquiera que se encuentre con él. Así que me estaba protegiendo. Lily miró a Snowfall, que en ese momento intentaba robarle comida del plato a Chris. Sí, dijo Beth. Y se volverá más fuerte a medida que crezca. Para cuando sea adulto, probablemente podrá derribar un robot de combate si quería. Lily procesó esta información lentamente. Había estado tan concentrada en los desafíos diarios de alimentar, limpiar y consolar a Snowfall que no había pensado en lo que se convertiría. Estaba criando un arma viviente. Una criatura que con el tiempo sería enorme, poderosa e increíblemente peligrosa. Pero cuando lo miraba ahora, solo veía a su bebé. Su extraño bebé de 6 patas que lloraba y la necesitaba. Esa noche, después de que todos se fueran a la cama, Lily se sentó en el suelo de sus aposentos con Snowfall acurrucado en su regazo. Se estaba haciendo demasiado grande para esto, pero aún así intentaba caber, con las piernas colgando sobre sus rodillas en ángulos extraños. No sé qué hago, le dijo en voz baja. Todos siguen diciendo que eres especial, que serás un poderoso protector. Pero ahora mismo, solo eres un niño, mi niño, y estoy haciendo todo lo posible. ¿De acuerdo? Estoy tratando de hacer lo correcto por ti. Snowfall emitió un suave sonido, no exactamente un llanto, pero tampoco un ronroneo. Se acurrucó contra su pecho, y ella sintió que su corazón se hundía con el suyo. Pensó en los piratas, en cómo Snowfall la había protegido sin dudarlo. Pensó en los últimos 3 meses, las noches sin dormir, la preocupación constante, las pequeñas victorias. Pensó en esta tripulación que se había convertido en su familia y que la ayudaba sin juzgarla. Tal vez no sabía exactamente qué estaba haciendo. Tal vez lo estaba improvisando sobre la marcha. Pero eso estaba bien porque Snowfall era feliz. Estaba sano. Estaba aprendiendo y creciendo. Y sabía con certeza que ella lo amaba. Eso tenía que contar para algo. Eso tenía que ser suficiente. 8 meses después de dejar el umbral 7, la estrella errante atracó en la estación Unity, el mayor centro comercial del espacio conocido. Era enorme. Fácilmente 10 veces más grande que cualquier estación que Lily hubiera visto jamás. Miles de naves atracaban allí a diario. Cientos de especies caminaban por sus pasillos. Y justo en el centro había un parque terrestre, un espacio artificial al aire libre con plantas reales, césped real e incluso un cielo simulado. Lily llevaba semanas esperando esta parada. Snowfall necesitaba ejercicio. Estaba creciendo, casi del tamaño de un pony pequeño, y la bodega de carga ya no le servía. Necesitaba espacio de verdad para correr. Había hecho todo al pie de la letra. Había registrado a Snowfall con las autoridades de la estación, había pagado las tarifas para mascotas exóticas, que no eran baratas, y había conseguido todos los permisos necesarios. Incluso había comprado una correa y un bozal especiales para cachorros de lupino. Aunque Snowfall los odiaba con pasión. Solo son unas horas, le dijo mientras le ajustaba el bozal. Él gimió lastimeramente, mirándola con la mirada más triste posible con esos grandes ojos azules. No me pongas esa cara. Ya conoces las reglas. Las criaturas grandes necesitan equipo de seguridad en espacios públicos. Amy se había ofrecido a acompañarla, pero Lily quería hacerlo ella misma. Necesitaba demostrar que podía con esto, que podía cuidar de Snowfall adecuadamente, incluso en situaciones complicadas. El parque terrestre era hermoso. Hierba de tierra real, árboles que realmente crecían de flores de tierra que olían a hogar. Los ojos de Snowfall se abrieron de par en par en el momento en que entraron. Nunca había visto algo así. Toda su vida había sido pasillos de metal y bahías de carga. Lily encontró un rincón tranquilo del parque lejos de las multitudes principales y dejó que Snowfall explorara.
Incluso con la correa, tenía mucho espacio para correr. Saltó por la hierba, sus 6 patas trabajando en coordinación ahora en lugar de los torpes movimientos de cachorro de meses atrás. Olfateó todo, moviendo la cola constantemente. Otros visitantes del parque los notaron. Por supuesto. Una mujer humana con un enorme lobo blanco de 6 patas tendía a llamar la atención. Algunas personas mantenían su distancia. Otros se acercaban, haciendo preguntas. Lily respondió cortésmente, manteniendo una mano firmemente en la correa de Snowfall. Todo iba perfectamente. Snowfall estaba feliz. Estaba relajada y, por primera vez en meses, sentía que tal vez, solo tal vez, había resuelto el tema de la crianza. Entonces aparecieron 3 lupiner. Eran enormes, incluso más grandes que el rey V, con pelaje oscuro y túnicas ceremoniales que los identificaban como diplomáticos o funcionarios. Caminaron directamente hacia Lily y Snowfall, y su lenguaje corporal era agresivo, orejas hacia atrás, hombros tensos, moviéndose con un claro propósito. A Lily se le encogió el estómago. Instintivamente se acercó a Snowfall, quien había dejado de jugar y ahora observaba al lupiner que se acercaba con las orejas hacia atrás. El líder del bucle se detuvo a pocos metros. Cuando habló, su voz era áspera, llena de desprecio. El traductor de Lily lo tradujo en palabras, pero el tono no necesitaba traducción. Explícate, humana. ¿Cómo te atreves a desfilar con un niño de la realeza por espacios comunes como si fuera una mascota? ¿Cómo te atreves a tocar sangre noble con tus manos primitivas y reducirlo a esto? Señaló la correa y el bozal con disgusto. Lily sintió que se le enrojecía la cara. No lo estoy desfilando. Estoy siguiendo las normas de la estación. Todos los animales grandes requieren correas y bozales en áreas públicas. Lo has atado como a una bestia común. No tienes idea del honor que tienes, de la responsabilidad que llevas. Este niño debería estar entrenando con guerreros, aprendiendo disciplina y fuerza. En cambio, corre por la hierba como una criatura sin mente mientras tú observas a los otros 2. Lupiner se acercó, formando un semicírculo a su alrededor. Otros visitantes del parque retrocedían, presintiendo la confrontación. Alguien probablemente estaba llamando a seguridad de la estación. Estoy cuidándolo, dijo Lily, tratando de mantener la voz firme. Estoy haciendo lo mejor que puedo. Tu mejor esfuerzo es un insulto. Míralo. Se ablanda bajo tu cuidado. Débil. Estás destruyendo lo que debería ser un magnífico guerrero. Lily sintió que la ira subía a su pecho, mezclándose con el miedo. No es débil. Es un bebé. Se supone que debe jugar, explorar y aprender. Eso es lo que hacen los bebés. Es sangre real. La voz de Lupiner resonó por todo el parque. No debería estar arrastrándose por la tierra. No debería estarlo. Fue entonces cuando Snowfall empezó a llorar. Pero no era su llanto habitual. No era el llanto de hambre, ni el de cansancio, ni siquiera el de miedo. Era algo completamente diferente. Algo que Lily nunca había oído antes. Empezó en lo profundo de su pecho. Un sonido que era en parte sollozo, en parte aullido, en parte algo que no tenía nombre en ningún idioma humano. El suelo bajo sus pies empezó a temblar. No un terremoto, sino algo más. Una vibración que parecía venir de todas partes y de ninguna a la vez. Las plantas a su alrededor empezaron a marchitarse. Las flores se marchitaron. La hierba se volvió marrón y se extendió en círculos. La gente de todo el parque se agarró la cabeza, gritando de dolor. No era dolor físico, se dio cuenta Lily. Era dolor emocional. Una angustia abrumadora pura que se transmitía directamente a sus mentes. Los drones de seguridad cayeron del cielo. Sus circuitos se sobrecargaron. Los sistemas automatizados de todo el parque se apagaron. Las alarmas de emergencia empezaron a sonar. Y Snowfall siguió llorando. Su pequeño cuerpo se estremecía con la fuerza del llanto. Las lágrimas corrían por su rostro. Lily no pensó, simplemente actuó.
Cayó de rodillas y atrajo a Snowfall hacia sí, con hocico y todo. Lo rodeó con sus brazos, presionándolo contra su pecho. Esach, cariño, está bien. Mamá está aquí. Estás a salvo. Te tengo. Nadie te va a hacer daño. Nadie te va a llevar lejos. Lo prometo. Lo prometo. Lo meció suavemente, de la misma manera que lo había hecho cientos de veces antes. Empezó a tararear, luego a cantar. Una vieja canción de cuna que Amy le había enseñado. Su voz temblaba, las lágrimas corrían por su rostro, pero siguió cantando. Silencio, pequeño bebé, no digas una palabra. Mamá te va a comprar un sinsonte. Lentamente, imposiblemente, el llanto comenzó a suavizarse. El suelo dejó de temblar. La presión en el aire disminuyó. Las plantas dejaron de marchitarse, aunque el daño ya hecho permaneció. Y si ese sinsonte no canta, mamá te comprará un anillo de diamantes. El enorme cuerpo de Snowfall se relajó contra ella. Su llanto se convirtió en gemidos, luego en pequeños hipos. Apoyó la cabeza en su hombro, tal como lo hacía de pequeño. El parque estaba en silencio. Todos los miraban fijamente. Los 3 diplomáticos lupineros se quedaron paralizados, con expresiones atónitas. Llegó la seguridad de la estación, con las armas desenfundadas, pero se detuvieron al ver que la situación se calmaba. Luego llegaron más guardias. Luego, los oficiales de la estación, y luego, de alguna manera imposible, apareció el propio rey Baot, rodeado de guardias. El enorme rey lupinero caminó entre la multitud, que se apartó de inmediato. Se detuvo a pocos metros de Lily, que seguía arrodillada en el suelo, sosteniendo la nieve. Doctor Grant, dijo en voz baja. No esperaba encontrarte aquí. Lily lo miró, todavía llorando, todavía sosteniendo la nieve. Solo intentaba dejarlo jugar. Seguí todas las reglas. No hice nada malo. El rey Baot miró a los diplomáticos. Explíquense. El diplomático principal hizo una reverencia. Su Majestad, nos encontramos con este humano que trataba su regalo como una mascota común. Simplemente estábamos expresando preocupación por el cuidado apropiado cuando el niño experimentó el llanto de crisis. La confrontaste, dijo el rey Baot rotundamente. Desafiaste su autoridad sobre el kit que le regalé. Cuestionaste su valía. El diplomático dudó. Creímos que estábamos actuando por el bien del kit. ¿Y qué pasó cuando comenzó el llanto de crisis? Los 3 diplomáticos se miraron entre sí. Ninguno de ellos habló. El rey V se giró hacia Lily. Dígame, doctor Grant, ¿qué hizo cuando Snowfall comenzó su llanto de crisis? Lo sostuve, dijo Lily simplemente. Le dije que estaba a salvo. Le canté y se calmó. Sí. El rey guardó silencio por un largo momento. Luego se arrodilló, bajando su enorme cuerpo a su nivel. Doctor Grant, ningún niño lupiner ha sido calmado durante el llanto de crisis en más de 300 años. Se considera imposible. El llanto debe seguir su curso, causando devastación hasta que el niño se agote. Sin embargo, lo detuvo con una canción. Simplemente no podía dejar que sufriera. Estaba asustado. El rey Baot miró a Snowfall, quien observaba el intercambio con ojos cansados, aún apretado contra el pecho de Lily. Creo, doctor Grant, que le debo una explicación mucho más completa de lo que le di, y quizás una disculpa por no haberlo preparado adecuadamente. Se puso de pie y se dirigió a la multitud de seguridad y oficiales. Despejen esta zona. Debo hablar con el doctor Grant en privado, y alguien llamó a la tripulación del Wandering Star. Deberían estar presentes para esta conversación. Mientras la gente comenzaba a moverse, el rey Baot volvió a mirar a Lily. Lo que has hecho no debería ser posible. Y, sin embargo, lo es. Creo que es hora de que entiendas exactamente lo que has logrado y lo que significa para ambos pueblos. Se reunieron en la bodega del Wandering Star porque el rey V era demasiado grande para caber en cualquier otro lugar de la nave.
Su guardia estaba afuera, creando un perímetro. Dentro, solo estaban el rey, Lily, toda la tripulación del Wandering Star y Snowfall, quien finalmente se había calmado por completo y ahora jugaba con uno de sus juguetes favoritos como si nada hubiera pasado. El rey observó a Snowfall durante un largo rato antes de hablar. El silencio era denso, incómodo. Lily sentía latirle el corazón con fuerza. El capitán Tyler estaba a su lado, en una silenciosa muestra de apoyo. Finalmente, el rey habló. Dr. Grant, cuando le entregué a Snowfall hace 8 meses, no le expliqué qué es realmente. Le dije que provenía de un linaje real. Le dije que era precioso, pero no le dije por qué. De acuerdo, dijo Lily en voz baja, juntando las manos para evitar que le temblaran. Los cachorros reales de Lupiner no son simplemente descendientes de la nobleza. Se crían con especial cuidado durante generaciones. Son amplificadores empáticos, armas vivientes, por así decirlo. Durante sus años de desarrollo, se vinculan con un cuidador y absorben todo de esa persona. Emociones, comportamientos, respuestas. Se convierten en espejos y lupas de quien los cría. Beth se inclinó hacia adelante. Así que son básicamente esponjas emocionales, por así decirlo. Sí, cuando son criados por nuestros guerreros, se convierten en instrumentos de intimidación y miedo. Aprenden a canalizar la agresión, a vulnerabilidad a la presión, para ver las emociones como debilidades explotables. Criados por nuestros diplomáticos, se convierten en detectores de mentiras vivientes, capaces de percibir el engaño y proyectar autoridad. El rey Baot hizo una pausa. En que se convierten depende enteramente de quien los cría. Amy se cruzó de brazos. Y le diste uno a Lily sin explicar nada de esto. Lo regalé como un honor, dijo el rey. En nuestra tradición, estos regalos son criados por entrenadores profesionales que comprenden su naturaleza. Supuse que el Dr. Grant buscaría ese entrenamiento. No lo esperaba. Señaló a Snowfall, que en ese momento intentaba meter toda su cabeza en una caja de juguetes demasiado pequeña. ¿Qué tiene de malo como lo he criado?, preguntó Lily a la defensiva. No pasa nada. Ese es precisamente el problema. O más bien, la revelación. El rey Baot se acercó. Su enorme cuerpo, de alguna manera, no intimidaba en ese momento. Dr. Grant Lupiner, a los jóvenes no se les consuela cuando lloran. No se les abraza, no se les calma, no se les canta. Desde el momento en que nacen, se les entrena para la disciplina. Cuando lloran, los dejamos llorar. Cuando muestran miedo, les enseñamos a disimularlo. Cuando muestran vulnerabilidad, la corregimos. La bodega de carga estaba en silencio, salvo por el sonido de la nieve. Es horrible, susurró Lily. Es nuestra forma de ser. Ha sido nuestra forma de ser durante miles de años. El rey agachó las orejas. Creíamos que nos hacía fuertes. Creíamos que las emociones eran debilidades que había que controlar, reprimir, convertir en armas, y durante miles de años, nuestros hijos de la realeza se convirtieron exactamente en lo que los educamos para ser. Poderosos, sí. Intimidantes, sin duda. Pero también, hizo una pausa, buscando las palabras. Aislados, solos, incapaces de forjar conexiones genuinas. El capitán Tyler habló. ¿Qué pasó hoy en el parque? Ese llanto de crisis. El llanto de crisis es un mecanismo de defensa. Cuando un hijo de la realeza experimenta una angustia abrumadora, sus habilidades empáticas la amplifican y transmiten esa angustia a todo lo que le rodea. Provoca la muerte de plantas, fallos en aparatos electrónicos y una desesperación aplastante en seres inteligentes. En nuestra historia, se ha utilizado como arma de guerra. Se han ganado batallas enteras desencadenando un grito de crisis en territorio enemigo, y normalmente no se puede detener. Beth preguntó que no se puede detener. El cachorro debe agotarse, lo que suele tardar horas. La devastación es inmensa.
Se necesitan años de entrenamiento para que un cachorro real aprenda a controlar cuándo y cómo desencadenar un grito de crisis. Snowfall tiene 8 meses. No debería tener ese control hasta dentro de al menos 9 años. Pero Lily lo detuvo. Amy dijo, sí, en menos de 2 minutos con una nana. El rey Baot miró directamente a Lily. ¿Entiendes lo que has hecho? Has logrado algo que ningún lupiner ha logrado en la historia. Detuviste un grito de crisis mediante el consuelo, mediante el amor. Lily miró a Snowfall. Simplemente no podía soportar verlo sufrir. Estaba tan asustado. Exactamente. Y esa es la diferencia humana. El rey se sentó, un movimiento que lo hacía aún más alto que todos los demás. Al abrir la cápsula de estasis de Snowfall, se imprimía contigo al instante. Aprendió a expresar emociones como tú. Aprendió a llorar cuando estaba angustiado porque los humanos lloran. Pero más importante aún, aprendió que llorar trae consuelo, que la vulnerabilidad no es debilidad, que alguien vendrá cuando él llame. Danny habló por primera vez. ¿Y ahora qué pasa? ¿Lo aceptan de vuelta? La pregunta flotaba en el aire. Lily sintió un nudo en la garganta. Miró a Snowfall, esa extraña y maravillosa criatura que había trastocado su vida por completo. La idea de perderlo le dolía el pecho. El rey V guardó silencio un largo rato. 3 de mis asesores principales creen que debería hacerlo. Argumentan que un humano no puede criar adecuadamente a un hijo de la realeza, que carece de la fuerza, la tradición, la comprensión de en que se convertirá. Dicen que Snowfall se volverá blando, débil, inútil como protector. ¿Y tú qué opinas?, preguntó el capitán Tyler. Creo que son tontos. Creo que están tan atados a la tradición que no pueden ver lo que tienen ante sus ojos. El rey volvió a mirar a Snowfall. En 8 meses, el Dr. Grant ha hecho lo que nuestros mejores entrenadores no han podido hacer en años. Ella ha criado a un niño real que es feliz, saludable, seguro en su vínculo, que la protegió instintivamente durante el incidente pirata, que ha aprendido a comunicar sus necesidades con claridad y que confía tan completamente que puede ser consolado incluso durante el llanto de crisis. Así que puedo quedármelo. Lily preguntó, la esperanza aumentando en su voz. Si deseas liberarte de esta carga, puedes devolverlo sin deshonra. El regalo fue dado libremente. Puede ser devuelto libremente. El rey Baot la miró a los ojos. Pero si eliges quedártelo, quiero ofrecerte algo diferente. Conviértete en un guardián real oficial. Viene con estatus diplomático, recursos, protección y un generoso estipendio. Cría a Snowfall a tu manera, a la manera humana. Y tal vez enséñale a mi gente lo que hemos olvidado sobre el cuidado de nuestros jóvenes. Lily ni siquiera dudó. Él es mi hijo. No lo devolveré, nunca. Beth sonrió. ¿Ese estipendio también cubre la nave? Porque esta cosa necesita muchas reparaciones. King V sonrió de verdad. El estipendio cubre lo que la doctora Grant y su familia necesiten. Y sí, considero a la tripulación del Wandering Star como mi familia. Han ayudado a criar a Snowfall tanto como ella. Durante las siguientes semanas, todo cambió. El Wandering Star recibió una revisión completa, cortesía de los ingenieros Lupiner. Lily recibió documentación oficial, credenciales diplomáticas y acceso a recursos con los que solo había soñado. Más importante aún, tuvo acceso a información adecuada sobre las crías Lupiner, incluyendo dieta, atención médica y etapas de desarrollo. Pero el mayor cambio fue en cómo las personas las trataban. De repente, Lily no era solo una humana al azar con una mascota extraña. Era una guardiana real que realizaba un experimento que todo el imperio Lupiner observaba con intenso interés. Otros Lupiner comenzaron a visitarla, observando cómo interactuaba con Snowfall. Al principio, se mostraron escépticos, incluso críticos. Pero mientras veían a Snowfall prosperar, verlo jugar, aprender y comunicarse, verlo confiar plenamente en Lily, sus actitudes comenzaron a cambiar. Pasaron 6 años.
El tiempo en las naves transcurría de forma distinta al tiempo en estaciones o planetas. La estrella errante recorría rutas comerciales, pero ahora con una misión muy distinta. Visitaban mundos Lupiner, se reunían con familias, y Lily impartía clases sobre desarrollo infantil, inteligencia emocional y la importancia de la comodidad. Snowfall crecía y crecía. A los 6 años, tenía el tamaño de una pequeña lanzadera, magnífico y poderoso. Su pelaje blanco había desarrollado patrones que brillaban suavemente en la penumbra. Sus ojos azules cristalinos albergaban una inteligencia casi aterradora. Podía derribar Mets de combate si quería. Podía lanzar un grito de crisis que arrasaba edificios enteros, pero sobre todo jugaba con niños. Lily estaba de pie en el patio del Palacio Imperial Lupiner observando a Snowfall, de 14 años, enseñar a un grupo de jóvenes Lupiner a jugar a la mancha. Era cuidadoso con ellos, gentil a pesar de su enorme tamaño. Se aseguraba de que los más pequeños se turnaran para hacerlo. Cuando un niño se cayó y empezó a llorar, Snowfall se echó a su lado, acariciándolo suavemente hasta que dejó de llorar. Un Lupiner adulto observaba desde los bordes del patio. Muchos lloraban. Lágrimas de verdad corrían por sus rostros. Uno se acercó a Lily. «Llora», susurró el Lupiner. Un niño de la realeza llora abiertamente y eso trae consuelo en lugar de miedo. Nunca había visto algo así. No tiene miedo de mostrar sus emociones, dijo Lily. Sabe que sentir no lo hace débil. Lo hace real. Snowfall vio a Lily y se acercó de un salto, todavía moviéndose con ese entusiasmo de cachorro a pesar de su tamaño. La acarició suavemente con el hocico, emitiendo un suave gemido. «Lo sé, cariño», dijo ella, rascándole detrás de las orejas, lo que ahora la obligaba a levantarse. «Pero tenemos esa demostración en una hora. Prometiste ayudar a los nuevos padres a consolar a sus hijos durante el llanto nocturno». Snowfall resopló, pero no discutió. Había aprendido muchas expresiones humanas con los años. El resoplido era su versión de la mirada adolescente en blanco. Mientras caminaban juntos por los pasillos del palacio, Lily pensó en lo lejos que habían llegado. De ese pequeño cachorro llorón en su apartamento de la estación de hacinamiento a esta magnífica criatura que literalmente estaba cambiando la forma en que toda una civilización abordaba la crianza de los hijos. Embajadores y guerreros se hacían a un lado a su paso. No por miedo, sino por respeto, incluso por esperanza. La forma humana de empuñar un arma había creado algo inesperado. Un protector que entendía que la verdadera fuerza radicaba en saber cuándo ser amable, cuándo ser feroz y cuándo simplemente estar ahí para alguien que te necesitaba. Y si Snowfall todavía lloraba a veces, bueno, no pasaba nada. Lily había aprendido hacía mucho tiempo que las lágrimas no eran debilidad. Eran solo otra forma de ser honesto, otra forma de ser real, otra forma de ser amado.